audiovisuales, pues yo voy a comenzar. Muchos me conocen, me llamo Lourdes Ruiz, soy historiadora del arte y colaboro aquí en el Museo de la Alhambra como voluntaria. Como saben, tenemos nuestras charlas temáticas, que va a haber un cambio a partir de 2019, pero de todas formas estaremos con todos ustedes. A mí, yo cierro el ciclo en diciembre con esta charla que se llama Actividades y clases sociales de la mujer en Alhambra. Aunque es un poco extenso, ha sido un tema bastante extenso, de aquí saldría un montón de charlas para otras cosas, pero en fin, voy a hacer una visión más bien histórica, no voy a meter ni nada ni político ni religioso, sino histórico de lo que es Al-Ándalus y la mujer. El papel que ejercieron las mujeres en la sociedad de Al-Ándalus, con sus luces y sus sombras, es un tema lleno de tópicos y datos escasamente contrastados. La implantación territorial de las comunidades musulmanas se distribuye en clanes como estructura básica. Antes del nacimiento del Islam, el parentesco es fuertemente agnático, endogámico y patriarcal. Dice, la mujer parece que no había tenido ningún derecho, según dice el proverbio árabe. Quien no pueda montar a caballo ni usar la espada no tiene derecho a herencia. En el sistema de valores del Islam medieval, la supremacía de la colectividad, pero la representación política, religiosa, familiar recae en el varón. Desde el punto de vista religioso y ético, la mujer musulmana es igual al hombre, posee los mismos derechos y deberes. En la vida futura les esperan los mismos castigos y recompensas. Dice que aunque la mujer no está obligada como el hombre a formar o a participar en la guerra contra el infiel, la yihad, sí se le admite como colaboradora, como enfermera o ayudante en un combate. A la mujer no se le prohíbe el estudio de las ciencias religiosas, como vamos a ver, sino que estas místicas o ascetas se sitúan en la cúspide de la escala social. En cuanto al derecho público, y de acuerdo con los maliquíes y los sufíes, dice que la mujer queda excluida no solamente del poder supremo, sino de todos los oficios públicos como son. No puede ser juez, ni dirigir la oración, no puede ser predicador. Sin embargo, tampoco puede ser tutora de los hijos si el padre no lo autoriza. Tiene que tener autorización expresa en esa materia. Según la doctrina y el hadith, su trabajo es cuidar y organizar la casa. Y aquí sobresale el papel de la madre como amamantadora, desputadora de hijos, madre piadosa. Existía una élite social dentro del grupo de las féminas cuya actividad excede el ámbito doméstico, como son las mujeres de la corte, las ascetas o místicas, las poetisas o intelectuales y las concubinas al servicio de un soberano, esclavas concubinas al servicio de un soberano. En este caso, aunque ellas son protagonistas, siempre se les vincula con el estatus social de un hombre, pero sobre todo con personajes de alto linaje, como son los emires o los califas. Se conoce el nombre de esposas que están en la familia omeya, de los reinos de Taifa, almohades o del reino de Granada, que son hijas, madres de estos califas. Algunos casos significativos es como Istimar con respecto a Mutamid de Sevilla, su esposo, que decía que lo dominaba. O del califa al-Mustafí, que se dejaba dominar por una mujer perversa. También muy curioso el caso de la madre de Abdalá, según escribe el rey en su memoria, el último rey sirí, que esta señora pues también era de gran influencia en la corte. Con fuertes perfiles encontramos a la sultana madre de Boabdil, Aixa, quien influyó, como vamos a ver más adelante, en todos los últimos años del reino de Granada. Estas mujeres forman sencillamente el decorado lujoso o estratégico del entorno de este soberano. Son las acompañantes oficiales en la corte, representan el lujo. Ibn al-Jatib enfatiza, con ellas se perpetúa la fuerza de una dinastía. En el caso de las mujeres ascetas y poetisas, en toda la historia de Al-Ándalus, de toda la biografía, solamente tenemos 116 biografías
de mujeres ascetas y poetisas. Estas estaban preparadas esencialmente en las ciencias, en el Corán, en los hadices y algunas en jurisprudencia. También en las artes mecánicas como era la escritura, la caligrafía. A estas ascetas o místicas se le llamaba también salija, que significa mujeres piadosas. De hecho, en la historia, también la historiografía nos informa que muchas murieron vírgenes sin casarse nunca, y en eso hace mucho hincapié, como por ejemplo Amar Atamán, quien se dedicó al oficio divino. Otro caso significativo es el de Fátima Ben Yayat, hermana del alfaquí Yusuf Ben al-Magani, quien era virtuosa, sabia y versada en leyes, que murió en el 931. O a Isa Ben Kadim, no había quien la igualara en sabiduría, castidad, sagacidad, copiaba el Corán y otros libros. Dice que la inmensa fortuna de estas mujeres le ayudaban a hacer el bien. En el caso de las intelectuales, tenemos casos también muy importantes, como la esposa de un cadí de Loja, que era experta en jurisprudencia. De hecho, todas sus sentencias eran loadas en todo el reino. Destacó, todas pertenecían a familias de ulemas o personajes importantes, soberanas, como la hija Al-Abad, que era la hija de Abderramán II. En el caso de Al-Hakam, aprovechó la inteligencia y el buen entendimiento de algunas de sus esclavas para enseñarle el uso del astrolabio. Esta, una de ellas, en cuestión de 3 años, se hizo una gran experta y enseñaba, era maestra enseñando tras unas cortinas. Cuando en el arte de la caligrafía, como vemos aquí, destacaron bastantes de ellas, como se refleja en este caso. La existencia de estas mujeres con una preparación masculina se entiende por un fenómeno que se denomina ausencia de hermano varón. Todas eran hijas únicas, no tenían hermanos varones, con padres ricos e intelectuales que en ellas volcaron toda la preparación que hubiesen querido para sus hijos, para sus vástagos masculinos. En Córdoba tenemos a las esclavas concubinas, es un ejemplo significativo. Las esclavas concubinas completan el entorno doméstico de estos personajes de alto linaje. Con nombres, estas son esposas o madres de soberanos con nombres ornamentales como Laima, Lima Dulce, Reivilla, significa gozo, san, sol. El número de servidoras y concubinas de una gran casa significaba poder y riqueza. Se dice que en Córdoba, en Medina Zara, existían más de 6.314 mujeres contabilizadas entre esposas, concubinas, familiares y sirvientas. A estas esclavas había 2 tipos de esclavas. Las llamaban Yabar al-Yadam, son las criadas propiamente dichas, y las Yabar al-Ladam, quienes estaban preparadas, que estas tenían sus propias criadas. Se les llamaban también etarias o esclavas cantoras, preparadas especialmente en música, en poesía, y sobre todo se consideraba una profesión de lujo y preparada especialmente para la atención de su señor. Dice que los señores las preferían por encima de cualquier otra cosa, le daban regalos, dotes, etc. Aunque siempre hay excepciones, como le pasaba a Gisán II, que solo estaba pensando en la comida y dejaba al lado a las esclavas cantoras y tañedoras de instrumentos musicales. O sea, ese aspecto, bueno, es que la historia de este señor también es importante. Por eso digo que sacaría un montón de cosas de este asunto, ¿no? En bastantes ocasiones, muchas de estas esclavas acompañaban a sus señores en las adversidades, como le pasaba a Ibn al-Yabar, quien tuvo que huir de su mansión de Córdoba. Se llevó a 13 esclavas hasta que le fueron arrebatadas y llevadas al nuevo califa. La esposa solo tiene el privilegio jurídico de su estatus como tal y madre de los hijos, aunque también puede ser desbancada por la concubina cuando ésta se convierte en un balat. Un balat significa madre. Entonces, los hijos de esta madre son también, pueden subir al trono. Eso pasó en Granada con todo el tinglado que se formó, por todos los hijos de las concubinas. María José Rubiera, en su libro que se titula Oficios nobles, oficios viles de las mujeres en Al-Ándalus, nos dice
que ella no está de acuerdo con esta afirmación, ya que estos oficios lo serán según la clase social que represente la mujer. El oficio más viejo del mundo será noble cuando es una princesa como Baladán, que era una casquivana según el tiempo en aquellos momentos, si lo ejerce. Pero si es una humilde bordadora, una tejedora quien lo lleva a cabo, pues dicen que no estaba bien. Entonces, ella dice, no hay oficios nobles o viles, sino clases sociales. Y efectivamente es así. Tampoco se sabe mucho de la esposa madre. Estas son las encargadas de la división del trabajo, de la procreación, de cuidar a los hijos e incluso enseñarles las primeras letras. Tras la muerte de un marido, si surge el caso, ellas son las encargadas de la economía. Toda la economía y llevar la casa recae sobre ellas. Y tenemos casos muy significativos, como el caso de la madre de Almanzor, quien sacó adelante a sus hijos con la venta de sus hilados. Y así nos lo dice Francisco de la Granja en su libro que se llama El testamento de Almanzor. O de la lechera madre del poeta Ibn al-Habana, quien sacó adelante a sus hijos con la venta de leche. En el caso de Granada, muy importante, tenemos a Fátima, la hija de Al-Amar II, quedó viuda, huérfana, mataron a su hijo Ismail y ella se quedó como tutora de Yusuf I, llevando a cabo pues todas las firmas y la corte. O sea, ella tomaba las decisiones de la corte en este momento. Las clases sociales en el Califato de Córdoba han sido estudiadas por Pierre Villard y siguiendo como gran experto en el Emirato y el Califato de Córdoba. Y siguiendo las teorías de don Julián Rivera, nos hace hincapié también en la importancia de la hispanización de la familia omeya, es decir, al casarse con princesas vasconas, las llamadas vasconas, princesas que son visigodas, tanto en el reino de Navarra como en el reino de León. A través de hasta 5 generaciones de esclavas se casaron con emires y califas. Sabemos que muchos de ellos eran rubios con ojos azules. Abderramán III se teñía la barba y un poquito el pelo, aunque los ojos azules le delataban, porque quería ser como los de su raza, pero todos eran con esas características. Por ejemplo, tenemos a Al-Jabbar de la tribu Yundí de Egipto, quien casó con una hija de Tedomiro, el señor de Tummi, de quienes descienden los Banu Al-Jabbar de Levante, que eran grandes propietarios. Munusa, un jefe bereber, casó con una hija de Eude, que era duque de Aquitania. La madre de Abderramán III se llamaba Mugna, que significa lluvia. Su abuela y su bisabuela eran también vasconas. La madre de Al-Hakam era rumí. Su esposa Su también era cristiana. Las 2 esposas de Almanzor, aquí tenemos pues como el califa estaba siempre con ella. Las 2 esposas de Almanzor eran cristianas. Una se llamaba Urraca Sánchez, hija de Sancho Abarca, de León. Esta tomó el nombre de Abda al islamizarse. La segunda esposa, ella fue madre, Abda fue madre de Sanchuelo, que le decían Sanchuelo en las crónicas cristianas. La segunda esposa de Almanzor se llamaba Teresa. Esta procedía, también era infanta de León, y a ella no le gustaba Córdoba para nada, la corte cordobesa. En cuanto quedó viuda, se fue para Oviedo ingresando en un convento. El papel que ejercieron estas mujeres en las cortes se comprende como prenda de paz, de alianza e incluso de sumisión. Esto no es único de la civilización islámica, sino que lo tenemos también en las clases, en el cristianismo. Podían acceder a la propiedad de bienes muebles, inmuebles, grandes fincas, bien por dote, por herencias o por regalo, etc. Hay constancia de que todas estas nobles efectuaban, como en la época de Abderramán II, se dice que muchas de ellas financiaron la construcción de mezquitas. Una favorita de Abderramán, de Al-Hakam I, Agar, mandó construir al sur de Córdoba, cerca del río, una almunia que llevaba su nombre. Esta almunia era, en este caso, esta almunia, toda su riqueza o la producción del año
la destinaba a una leprosería que estaba muy cercana. Con Abderramán III, incluso aquí tenemos el ejemplo de cómo son las almunias, grandes jardines y plantas, etc. Con Abderramán III el impulso cultural es enorme, ya lo sabemos, y todas estas mujeres participaban de este ambiente social. Las princesas omeyas, al tener tanta riqueza, necesitaban de administradores y personas eficaces que llevaran toda su economía. Y Abderramán nombró a Abd Allah, como que había sido, más tarde fue juez en Córdoba, sabazoque o administrador de la finca de algunas de sus esposas. Sabemos que algunos de los califas tuvieron hasta 40 y 50 hijos. Almanzor comenzó su fulgurante carrera como vaquil de Sum. Esta Sum, que era la esposa de Al-Hakam, fue más tarde su amante. Él pues llevaba todos los bienes de esta señora de Sum. También alguna de las viudas de Almanzor financió la rebelión contra Sanchuelo, que dio al traste con el califato de Córdoba. Bien, ella tenía muchísimas joyas, dinero, pues financiaban las intrigas. Las mujeres participaban en muchísimas ocasiones en ese tipo de intrigas para destituir a un u otro califa o sultán y poner en su lugar a sus hijos. Este mundo de mujeres que conforma el Alcázar requería también de la administración de las llamadas jadí. Estas que son concubinas que quedan fuera de las destinadas a la procreación con el califa. Es decir, las que procreaban con el califa tenían unas características distintas a estas jadí, que se ocupaban de la intendencia, del vestuario y actuaban como amas de llave. El matrimonio en el Islam se considera como el estado ideal de la mujer. Es un contrato que requería una serie de condiciones para que fuese válido. Primera condición es que el padre autorizara a la hija y diese su permiso. Segundo, que ella diese por escrito que efectivamente iba libre al matrimonio. 3 testigos, así como ver la dote. La dote se dividía en 2 partes, una se daba en el momento del matrimonio y otra segunda en caso de separación o de la muerte de un esposo. La dote se divide, para que fuese válido el matrimonio, la fiesta, el banquete y el estar un par de días de fiesta era algo esencial, porque todo el mundo tenía que darse cuenta de que ese matrimonio se había realizado. Al hombre se le permite hasta 4 esposas legales, por parte paterna, es decir, por línea parental, serían las primas, y tantas concubinas como quisiera. Sin embargo, la mujer solamente puede, no se le permite el matrimonio en ese momento. Si se queda viuda, sí puede casarse, pero tiene que esperar unos meses hasta que supere el tiempo necesario. El Corán establece también que este hombre ha de ser equitativo con todas sus esposas y tiene que hacerse cargo de la manutención, del cuidado de los hijos, del vestido, etc. Además, tiene que autorizar a la mujer a tener las visitas en casa, tiene que consumar el matrimonio y cohabitar con la esposa. El derecho unilateral del hombre para pedir el divorcio, él no tiene que dar ninguna explicación, puede divorciarse claramente. La mujer, sin embargo, tendrá que alegar pues toda su, como dijéramos, ¿no?, justificar su decisión. En este caso, ella podía decir: mi marido me ha tratado mal, mi marido es impotente o mi marido se ha vuelto loco. O sea, son las 3 cláusulas que ella podía alegar para que el divorcio fuese efectivo. En la dote, como la dote la mujer dispone de sus propios bienes, ella puede comprar, vender y disponer de lo suyo sin contar con la aprobación del esposo. Evidentemente, dependiendo de cada categoría social, determinadas tareas domésticas tuvieron mayor o menor incidencia en sus vidas, ya que por encima de todo sabemos que su vida gira en torno a la maternidad y el cuidado del hogar. Había una serie de, ya en este caso,
vamos bajando la élite, las mujeres de la clase pobre, ¿no?, que tenían que cuidar de la casa y llevar adelante pues a los hijos e incluso al marido. Existían las bordadoras. Esta es una de las profesiones que más se habla en toda la literatura. Según el derecho islámico, la mujer casada no tiene obligación de hilar, coser para la calle, solamente para la familia. En caso de familias pobres, sí, puede vender en el zoco lo que sobra después de manutención de la familia. Averroes, filósofo y médico del siglo XII, decía que esto es un trabajo tan delicado que los hombres están exentos de realizarlo. En las materias primas que se utilizaban esencialmente en el bordado, en el hilado, son el lino, la lana, pero especialmente la seda. Aquí tenemos el telar horizontal telar horizontal en el que tuvieron muchísima importancia. Las sedas se trabajan muchísimo en Al-Ándalus. Ya desde Córdoba sabemos que los sericultores llegaron con la venida de los musulmanes. Pero a Granada se le llamaba la Damasco de Al-Ándalus en estos siglos que estudiamos, el siglo XIII, XIV, XV. Y en la Alpujarra precisamente en donde se asentaban pues, los grandes telares y la hilatura. De todas formas, el hogar se convierte en el centro de producción. En la Alpujarra, como vemos aquí, magníficas las telas y sedas de Granada, se conocía hasta 600 fábricas de sedas. Paulatinamente, el árbol de Mourus nigra era de los primeros árboles que se introdujeron con la venida de los primeros musulmanes. Había una serie de árboles que aquí no se daban, como era este o las palmeras datileras. Y seguidamente, ya en el siglo XI, con los cítricos, etc. Entonces, primeramente era con el Mourus nigra y también con el árbol del Mourus alba. Dependiendo de la alimentación de ese gusano, la tela, el tejido iba a ser distinto. En el mes de febrero y marzo es cuando se hace toda la manufactura de los hilados hasta que se vende en el zoco. La mujer rural se vestía de una forma muy sencilla. Bueno, la seda era para lujo de los sultanes, los califas, o se vendía incluso para los reyes cristianos. La mujer rural se viste de una forma sencilla, con unas amplias capas, en calzón alto, se cubre la cara, etc. Tras la conquista y la expulsión de los musulmanes, las fábricas aquí en la Alpujarra iban disminuyendo aunque hasta los años 50 del siglo XX existieron como unas 200 empleadas en Ujija. Había una fábrica en Ujija. Centrándonos en el último reducto de Al-Ándalus, es decir, el reino de Granada entre los siglos XIII, XIV y XV, es en la Alpujarra granadina en donde todavía queda presente la huella musulmana, según los estudios que realiza Manuela Marín, Agustín Sánchez o María Jesús Rubiera. Ellos han hecho un estudio bastante significativo sobre lo que significaba la vida rural y cómo trabajó la mujer en esta zona de Granada. Las arquerías, alquería o aldeas, son asentamientos rurales no amurallados formados por aras, que son el barrio que no tiene ciudadela. A su vez, en la unión de ellas daba lugar a las llamadas TAS. Tenemos Capileira, Gubió y Pampaneira forma el barranco de Poqueira, la TAS de Poqueira. Las viviendas se conforman en conjuntos de manzanas irregulares de gran unidad, pero y evita los vanos hacia la calle, solamente había una lucernaria en la parte alta. Destacan sobre todo los tinaos. Los tinaos son pasadizos o especie de corredores que comunicaban las viviendas, especialmente preparados para la movilidad de la mujer por los espacios públicos, porque por encima de todo se cuestiona la honra, y esa honra la hablamos con mayúsculas. Las mujeres de baja condición debían participar en el ambiente, debían participar sobre todo si van al zoco. Las salidas están muy restringidas.
La mujer podrá salir al zoco o a por leña o al campo si es de baja condición. A la mezquita y al hamam irán en momentos muy puntuales. Aquí tenemos ejemplo de tinao. También la elaboración de pan va a ser esencial. Se conocen los hornos en el horno, en la calle Horno y calle Real en Capileira. Tenemos el tipo de horno. La alimentación son el trigo y el mijo. El trigo y el mijo. En este caso, sí, las casas todas tenían su horno, pero si no tiene horno, se va a la taona. El agua es una de las principales actividades de la mujer, era el acarreamiento, acarrear agua. Eso lo hemos visto hasta hace muy pocos años, había que ir a los distintos sitios a recoger agua, a una fuente, a un río. Sabemos que hasta que las casas no tuvieron agua corriente, la mujer es la encargada, y actualmente en los países subdesarrollados la mujer tiene que levantarse muy temprano para ir a traer agua para la bebida, aseo, cocción de alimentos, etc. Las lavanderas es una profesión que ha ejercido la mujer de más baja condición, y además perdurando hasta el siglo XX y habiendo sido muy mal remunerado. La inversión de energía humana es considerable. Ellas ha sido un aporte muy importante para la subsistencia de las familias, estas lavanderas. Y aquí es fundamental y resulta clave para la comprensión de la economía de subsistencia rural y urbana. Hasta que la vivienda no dispuso de agua corriente, como digo, ellas iban al río o a los lavaderos públicos a lavar. A veces entre ellas había conflictos por el uso de las dichas aguas. También esta profesión se podía convertir en algo verdaderamente nefasto para ellas, porque a veces cuando tenían que remangarse o las faldas o los brazos se exponían al aire y a veces las murmuraciones eran muy malas, pero si además sus ropas se mojaban accidentalmente, tenía funestas consecuencias para la lavandera. De hecho, se reunían entre ellas, había grupos de defensa y solidaridad para defenderse en caso de murmuraciones o agresiones sexuales que eran muy frecuentes en este momento. Así nos lo dice también la doctora Carmen Agente del Castillo en un trabajo que tiene bastante interesante. Otro lugar propio de la mujer a donde estaba en momentos muy puntuales es al hamam. Hamam o baños árabes, que hunde sus raíces en las termas romanas, aunque los baños son más pequeños que las termas, por supuesto. ¿Qué profesiones se daban aquí? Pues se daba la profesión de esteticistas, masajistas, peluqueras, las que alquilaban las batas para, una bata, una toalla, las que vendían el champú, etc. Los horarios muy diferentes para hombres y para mujeres. El hamam se convierte en el centro social, el lugar en donde va a ir la mujer no solamente a arreglarse, a ponerse guapa y a relajarse, porque es relajación física y mental, y a departir con tus amigas, sino que además se convierte en ese lugar en donde tú vas a convivir y vas a hacer el centro, y allí es donde se ven como seres autónomos, capaces de crear sus propias redes de convivencia. La mujer acude una vez por semana en los siguientes casos: para purificarse religiosamente tras un encuentro sexual, tras la menstruación o después de un parto. Otra de las actividades es que tenemos un ejemplo de los baños. Aquí la mujer vemos que está relajada y como de parte en las horas que a ella pues son fotografías o cuadros del siglo XIX, irreales, pero aquí tenemos un ejemplo de eso. Otro trabajo al que estaba destinada la mujer en el medio rural se convierte en Al-Ándalus como actividad primordial, sobre todo a partir de la introducción de las nuevas técnicas de regadío por los musulmanes, los conocimientos que traían de China y de la India. Se trabaja, la mujer participa en toda la actividad agrícola al igual que el hombre. Todas las manos eran necesarias. Y bien en campo abierto o en unos huertecitos anexos a las viviendas.
Ella también había una segregación del trabajo. La mujer se dedica a la sementera, a recoger fruto, a escardar, a coger la leña. También se dedicaban a limpiar la hierba malina porque decían que eso era un trabajo muy minucioso y había que ir muy despacito, muy despacito. Al conocer las plantas y todas las cualidades que tenían las plantas, ella se convierte en otra profesión, curandera. Curandera aplicando una medicina de una gran eficacia. Aquí tenemos, por ejemplo, la planta de los pujos, dicen que era muy buena. Bueno, hay recetas, ustedes saben, miles de recetas y de remedios. Para el dolor de muelas y de cabeza, el hipérico para las heridas y las quemaduras, el tomillo fino para los resfriados, etcétera, etcétera, como ustedes saben, ¿no? Dentro de esta asistencia sanitaria tenemos también a las parteras, profesión de partera, profesión de las nodrizas o amas de leche. Si la mujer cuida el ganado, alimenta el ganado, también asiste el parto de los animales. La tipología de la vivienda está íntimamente ligado a toda la actividad de una población. En el proceso de conquista de Al-Ándalus, los musulmanes llegaron oleadas clánicas tribales y una de estas oleadas eran los bereberes del norte de África, de las que viven en el Atlas marroquí. Estos, como contribución a la conquista, recibían estas tierras montañosas. De ahí esa similitud entre el pueblo de la Alpujarra y la del Atlas marroquí. El zaguán, bueno, aquí las viviendas también son muy para el interior, no existe el patio, la letrina estará fuera en el ámbito rural, no existe el zaguán, la iluminación se hace por lucernaria en la parte alta del muro. De aquí que este ambiente marcó la sencillez del mobiliario, no existían las mesas ni las camas. Bueno, las mesas sí, las sillas y las camas. Se recuestan sobre almohadones, cojines, alfombra, algún baúl, alguna cosa para guardar la ropa. Pero sí es significativo que siempre tendrían en la fábrica del muro un hueco para poner la sal, porque además de ser un alimento muy apreciado, simbolizaba la riqueza y la prosperidad de la familia. De ahí, como esta gente es también muy supersticiosa, pues ese era un lugar especial para poner la sal. En relación con las supersticiones, la religión en la sociedad de Al-Ándalus va marcando unas pautas. El Corán define a la mujer como creyente en pie de igualdad con respecto al hombre, por lo que las normas jurídico-religiosas les exige el cumplimiento de los 5 preceptos básicos del Corán, como son la profesión de fe, la limosna, la oración, el ayuno y la peregrinación a la Meca. Aunque formaban parte de la Umma o comunidad islámica, tenían también una serie de obstáculos al libre ejercicio de las prácticas religiosas y se eximía de acudir a la oración sagrada del viernes al siguiente grupo de mujeres, quedando relegadas a un segundo plano, como son las menstruantes o impuras, las que acaban de dar a luz y las casadas jóvenes y las vírgenes. Estas últimas pueden orar en casa, pero si van a la mezquita tendrán que ir veladas, acompañadas de un familiar o de la infancia. Van a la mezquita y se sitúan los saquilus, que eran una especie de coros, ¿no?, aislados de los hombres, y salir por puertas diferentes. Si la mujer casada va a la mezquita, se coloca detrás de los jóvenes y esto a su vez detrás de los hombres. También había una segregación para situarse a la hora de la lectura del Corán, como vamos a ver. El deseo de ocultación de las mujeres también se mantiene con la muerte. Solo las mujeres podrán lavar el cadáver de otra mujer, que una vez muerta y envuelta en el sudario, se mete en la tumba por el marido y otros parientes. El ataúd se cubría para que no se apreciasen las características físicas de la mujer, que la muerte no es velo suficiente para convertir a las mujeres en seres asexuales. Incluso la tumba de una mujer debía ser intocable.
Las mujeres, si van a un funeral, a un entierro, se van a situar en las últimas filas detrás de los hombres. Uno de los trabajos realizados por las mujeres de tiempo inmemorial es el de las plañideras. Es un trabajo que en el Islam está mal visto, porque estas plañideras eran pagadas. Se les pagaba un sueldo o una cantidad para que dieran alaridos, lloraran en público. Pero el Islam dice que eso es ir contra la voluntad de Alá, por lo tanto no lo vamos a permitir, está mal visto. Sin embargo, la gente contrataba las plañideras, y también lo hemos visto hasta hace un poco en los pueblos, ¿no? Iban las vecinas a llorar. O sea que las plañideras es otro de los oficios que eran remunerados. Existían normas muy rigurosas de segregación también a la hora de... porque ellas son las encargadas de la lectura en un funeral. Si es la lectura, o sea, si es el funeral de un hombre, la mujer se coloca detrás de una cortina para que no la viese. Si se trataba del funeral y el entierro de una mujer asceta, como hemos visto antes, que están en la élite, una gran multitud la sigue, porque ellos, quienes aspiraban a obtener las bendiciones y las cualidades que esta persona había tenido. Uno de los puntos puntuales que a mí me gusta mucho ha sido la mujer, la frontera y la guerra. Este es un apartado bastante, sí se ve mejor aquí. Esta es la última parte, es decir, el reino de Granada quedó constreñido a esta parte, como ustedes están viendo en este mapa. ¿Qué ocurría a esta población femenina asentada entre dos mundos? El paisaje histórico del poniente granadino contiene una seña de identidad, como son las torres vigías, fortalezas, castillos, que nos hablan de la frontera, de la lucha de siglos por la posesión de un territorio que se disputaban tanto el reino cristiano como el reino musulmán. El periodo final de dicha conquista, de dicha frontera, transcurre entre 1450 y 1520. Durante estos años, el reino de Granada vive momentos convulsos, muy difíciles por las distintas guerras civiles. Y por otro lado, es decir, la lucha de poder, los asesinatos de los mires, o sea, de los sultanes de Granada, y sobre todo el empuje y el hostigamiento de Castilla, que como vemos aquí ya en la última parte de la guerra de Granada entre 1482 y 1492. Son 70 años, por tanto, que van a cambiar totalmente el punto de vista de lo que será el reino de Granada. En este paso de frontera parece que la mujer había sido invisible. Estamos en territorio de guerra. Aquí observamos el castillo de Moclín, Moclín, que significa el castillo de las dos pupilas. Lugar clave también para la defensa de Granada, tomada por los cristianos en 1486. Estas estructuras fortificadas podían ser simples atalayas o sistemas más complejos como este que estamos viendo aquí, en que podía haber una guarnición militar y quizá alguna zona habitacional para las mujeres y los hijos de estos soldados. Al frente de estos castillos existían unos alcaides, que era un nombramiento directo por parte del sultán. Recibía una remuneración. Por eso no tenía el carácter feudal que luego se dio en los reinos cristianos. Es decir, no estaban adscritos a la tierra. Con la conquista, estos nombramientos se daban a los señores que habían ayudado en la misma. El tamaño de las alcazabas y la estabilidad de las guarniciones de soldados marcaría esa diferencia entre esas zonas y separadas para mujeres y los hombres. Parece que Loja sí alojó a una población importante tras la caída de Alhama. En lo referente a las mujeres de los alcaides nazaríes, la historiografía nos dice que no acompañaron a sus señores en estos traslados porque hacer móviles, guerra, peligrosidad y además la importancia de conservar la propia vida, pues hacía que tuviesen casa principal en la ciudad de Granada. Las dimensiones de las dichas alcazabas, en general se dice la arqueología que son pequeñas, pero en Loja sí sabemos que vivió la famosa familia de los Aliatar y que siempre había una interrelación entre esta élite
y la población rural para que esta situación cambiase. Se dice que también que en Loja se repartieron casas, entre ellas estaba la de Elvira de Vallés, esposa o concubina de uno de los aliatares. También la historiografía se hace eco de que en estos castillos estuvieron algunas cortes como Montefrío, Ismael I, o una vez tomada Moclín, la reina Isabel la Católica vivió en ese castillo de Moclín. Este castillo de Montefrío es la estructura de villa fortificada, en la parte alta está el castillo, en el flanco suroccidental se ubica la villa y extramuros está el arrabal, que luego fue mandado amurallar por Yusuf I. La conquista cristiana significó el exilio de la población musulmana que hubo de refugiarse en las tierras bajo dominio del rey Boabdil. Aunque salvasen la vida, el exilio siempre desarraigo, violencia extrema y como consecuencia de la guerra de la limpieza étnica y que las mujeres también lo sufrieron. Había una serie de oficios que no se daban, las mujeres era impensable que fuese para ellas, como tenemos el rastreador en la persona que rastrea bienes y personas que cruzan la frontera, el alfaqueque, aquel que rescata cautivos en manos del enemigo, y el capitán de frontera o adelantado de la frontera. Uno de los objetivos de las acciones de hostigamiento en la frontera son aquellas cabalgadas o entradas en campo enemigo para destruir u obtener botín, bien sea dinero, joyas, ganado, alimento, pero sobre todo las personas. Las mujeres y los hombres son objeto de rapiña guerrera. Las cautivas eran un bien muy preciado. ¿Qué papel desempeñaban las cautivas? ¿Cuál era su imagen? Las personas, estas mujeres, tendrían dos destinos. Si la familia era rica, se pagaba un rescate por ellas y pasaban a ser cautivas. En caso contrario, serían esclavas. La cautividad femenina tuvo un perfil marcado y definido de no vuelta atrás, de no retorno, y así debió ser, pues muy pocas de ellas fueron rescatadas, como vamos a ver en la historiografía. El rapto por acción de guerra suponía perder la vida, pero sobre todo y por encima de todo era la honra y el honor de la familia. De hecho, también hay una diferencia entre cristianas y cautivas. En los datos, según los archivos del Cabildo de Jaén de 1479, se nombra a alguna de ellas. Y dice que, sobre todo aquí en el Reino de Granada, había una se refiere a una hija de un tal Juan de Benavides. No se conoce el nombre de esta chica ni tampoco cuál es su destino, pero sí se sabe que su padre tomó muchísimo interés en saber dónde estaba y cuál había sido su destino, pero sin conseguirlo. Otro caso, el de otra cautiva, de la que no se sabe su nombre, se dice que en esta el Cabildo no pagó por ella por haberse tornado mora y ser adúltera. En cambio, si se nombra a Ana Lara, que dice que hubo un intercambio como garantía de pago de un tío suyo que se la trajeron para Granada. Ana Lara, es decir, ahí son datos puntuales. Diferente, por supuesto, el caso de Isabel de Solís. Esta chica fue cautiva desde Martos, la trajeron a Granada con 17 años. Luego casó con el sultán. O esta que llamó Elvira de Vallés, concubina de los aliatares, también fue una romía, es decir, una cristiana convertida al Islam. Sí, hay bastantes casos, pero eran las mínimas. Casi todas ya quedaban desaparecidas y la familia casi no podía saber dónde podían estar. La guerra en la frontera no es solo enaltecedora de hazañas guerreras realizadas por varones. Las mujeres se vieron muy afectadas y, de acuerdo a su posición social, van a actuar de un modo u otro. El papel de la mujer en la guerra, idealmente, dice que no participa en la guerra porque está exenta de ser militar y de participar en ella. Sin embargo, sí, es una afición ideológica, porque ellas participaron activamente cuando se daba el cerco a una plaza o había grandes rebeliones. Y un ejemplo de dirigente militar tenemos a Isabel la Católica.
o ellas participaban como enfermeras, hemos dicho, y sobre todo tendrían que ponerse al frente si había que defender una plaza. Las mujeres, por tanto, sufren hambre, cautiverio, agresiones sexuales sin los honores que va a tener un hombre, en el caso sino que están relegadas a ese segundo plano. Aquí tenemos el castillo de Mondújar, ubicado cerca de la población de Mondújar. Ha quedado resto, esto fue mandado construir por Moulin Asen a mediados del siglo XIV. Aquí tenemos un ejemplo, miren, ha quedado, se puede hacer, le digo que se puede hacer una excursión estupenda, un poco difícil, pero se puede subir allí, ¿no? Este, además de su valor estratégico e histórico, va a ser centro de la biografía de 3 mujeres esenciales que van a marcar la vida de las últimas décadas del Reino de Granada, como son Aixa, Isabel de Solís, Soraya y Moraima. Estas también podrían ser objeto de una charla temática por sí sola. Estas 3 mujeres se podía hacer otra charla para otro año. En este caso, sabemos, ya nos dijimos que el Corán permite a la mujer ser dueña de sus propios bienes, comprar, vender, firmar testamento, etcétera, etcétera. Todas ellas eran riquísimas. En el caso, Aixa tomó parte y era una mujer de una gran influencia en la corte. Fue repudiada por su marido cuando tomó como esposa a Isabel de Solís. Bastantes fincas en toda tierra de Mondújar, en Granada, palacios, etcétera, etcétera. Ellas también financiaban bastantes obras piadosas. Aixa compraba esclavos bien directamente en el mercado de esclavos o por parte de los hombres, alguien de la familia que fuese. Isabel de Solís, hemos dicho que casó con el sultán, tuvo 2 hijos, cuando ya vivió también en Mondújar, tras la conquista cristiana, volvió al cristianismo, bautizó a sus hijos y los reyes católicos le dieron dinero y fincas y viviendas para que comenzase una nueva vida. Soraya Moraima es una mujer inteligentísima que fue una de las intelectuales del momento. Era experta en el Corán, en los hadices y de hecho llegó a tener ya en el siglo XIX, con los escritos de los románticos, bueno, una mujer envuelta en la leyenda con todas esas cosas que se cuentan. También tuvo que ser una mujer de una serenidad tremenda porque estuvo al lado de su marido Boabdil en momentos muy complicados y se le ve que había tenido que ser una mujer bastante prudente, inteligente, dándole buenos consejos, que eso hace mucho para que algunas veces los reinos no lleguen a prosperar. Moraima tuvo también en Mondújar sus fincas y hay un testamento que ella dictó que se encontró en una documentación, 1509, en que divide sus bienes en 3 partes. Una para la mezquita, otra para el alfaquí, con el objeto de que rezase 3 veces al día, 2 veces a la semana, sobre su tumba de forma vitalicia. Y otra parte para los pobres, para obras piadosas y para sus parientes. De ahí la pugna que tenían estos parientes por los bienes de Moraima. Todas estas nobles daban dinero para los pobres, medicinas, eran dotes para las medicinas, alimento para pero sobre todo lo que tenía mucho interés en que estas dotes fuesen para las jóvenes que eran pobres, no solamente para procurarse ir al cielo porque habían dado la limosna, sino para que estas chicas no cayesen en la prostitución, una de las profesiones que más proliferaban en este momento debido a la pobreza. La prostitución, como digo, era, se convirtió en renta feudal. Toda la prostitución en Europa se fue regulando a mediados del siglo XIV para relegar a las mujeres a un arrabal dentro de las ciudades al haber sido imposible expulsarlas de ellas. En España, en la península, la primera regulación de la prostitución fue aquí en Valencia. Valencia fue el gran burdel de Europa. Enclavado en una zona estratégica,
la venida de los cristianos a la guerra de Granada, los comerciantes genoveses, todo, ¿no? Y hay escritos en donde hablan de la magnificencia de lo que allí se vivía en las mancerías de Valencia. El rey Jaime II, en 1321, fue el que reguló todo este negocio. En el Reino de Granada, las meretrices, además, se consideraban un bien público porque había muchísimos escándalos. Y era una manera de canalizar esa agresión física o instinto no básico, un instinto del hombre para evitar que agrediesen a las mujeres honestas. Era un bien común porque a través de ellas podían pues mantener relaciones sexuales y quedarse como más tranquilos, ¿no? En el Reino de Granada las mancerías estaban en manos de la famosa familia de los Fajardo. Los Fajardo eran una familia de Murcia, de la zona de Murcia, y con la guerra de Granada, el rey católico Alonso Sánchez Fajardo, Llanes Fajardo, le dio la distribución de todas las mancerías, la de Córdoba, la de Málaga y la de Granada, sobre todo por la ayuda que él prestó en la toma de Loja. En Loja ya se sabe desde 1450 y tantos, 80, de esos años anteriores, que había mancería. De hecho, fue actualmente en lo que sería hoy la calle Tamayo, en donde estaba la mancería que se llamaba la llamada Puerta del Cubo o mancería del Arrabal Nuevo. Esta familia de los Fajardo, como digo, se convirtió en una renta feudal y daba un dineral enorme. De hecho, hay un juicio hacia 1514 entre este Fajardo. Además, Fajardo se le apodaba el bravo o el putero. Y tuvo un juicio con un señor Francisco Núñez, ganó un Fajardo, que tenía más poder, ¿no? Y defendían con uñas y dientes todo este negocio de la prostitución. En Granada, las mancerías estaban ubicadas en lo que hoy es Vivataurí, en la calle Moras y Cobas, por detrás, en ese entorno de Plaza Mariana Pineda, Vivataurí y un poquito hacia arriba. Un poquito eso, pero en la mancería calle Cobos y Moras en el siglo XIV. La prostitución en el mundo musulmán estaba perfectamente arraigada. Había dos tipos de prostitutas, las clandestinas y las regladas, o las que pagaban impuestos. En el caso de la prostitución no reglada, esto formaba parte de un fenómeno mucho más amplio que se dio en las sociedades bajomedievales, como el que estas mujeres estaban muy vinculadas a la estrategia de supervivencia. Eran mujeres que por desarraigo, pobreza, no tenían familia, se dedicaban a la prostitución. Pero eso no quiere decir que el prostíbulo fuese su único mundo, o la prostitución. Ellas incluso estaban enamoradas, tenían novios, y vivían dentro de los barrios de la ciudad. No se las consideraban mujeres públicas, sino que tenían que subsistir, una manera de subsistir. Por eso no se les relegaba ni tenían estigma como si iban a tener las mujeres públicas. Las mujeres públicas pagan la fiscalidad, pero además están regadas a una parte de la ciudad, tenían que ir con una toga azafranada para que se vieran que eran prostitutas y vivir en una mancería. En esa mancería pagaban su habitación, que además era bastante alto el coste de esa habitación. En este mundo de prostitutas, un mundo cruel. Además estaban los rufianes y las personas que la guiaban para eso. Entonces era muy difícil que saliesen de ese mundo, muy difícil. Dentro de este submundo, vamos a hablarles de submundo o no, de un mundo diferente, vamos a tener la profesión de un personaje curioso que es la alcahueta. La alcahueta es uno de los considerados oficios viles. De hecho, se habla más en la literatura, sabemos la alcahueta celestina, es decir, en la literatura vamos a ver, pero en la vida diaria ellas realizaban trabajos muy curiosos, como era el arreglar los matrimonios.
La mitad de los matrimonios los arreglaban las alcahuetas. Y sirva como ejemplo estos versos o palabras que traduce don Emilio García Gómez. Ignoran dónde están las mezquitas, pero conoce bien las tabernas. Capaz sería, por lo suave de sus palabras, unir el agua con el fuego. Bueno, ahí no lo dice todo, ¿no? En sus manos también estaría la preparación de las jóvenes a la vida sexual y la proliferación de lo que son los métodos anticonceptivos y abortivos. O sea, sabían de todas las plantas y todo para salir adelante si tenían algún percance, en este caso las chicas. En la base de esta escala social que hemos estado estudiando se encuentran los esclavos. Los esclavos en Al-Ándalus, hemos visto que en Córdoba, en todas las cortes, a lo largo de estos siglos, había personas de muy diversas etnias aquí en Al-Ándalus. En el Islam está perfectamente aceptada la esclavitud. De hecho, ya Mahoma, en el siglo VI y VII, exhorta a los dueños de esclavos a que les cuiden, a que les presten cuidados, alimentos, medicinas, etc. Había Pilar Cuello, una historiadora, está haciendo un estudio bastante... por cierto, esto va a ser unas pinceladas, porque el año que viene, el 2019, voy a tratar un tema que es de la esclavitud, tras la guerra de Granada, así que si ustedes están por aquí, pues nos veremos. Y aquí voy a dar unas pequeñas pinceladas, porque es un tema bastante interesante y muy amplio. Pilar Cuello dice, nos da unos datos que dice que sobre la esclavitud están muy dispersos en general, pero hay una fuente que son las fuentes jurídicas y la fuente, sobre todo los formularios notariales, formularios de la policía y los de mercado, así como los tratados médicos, que nos van a dar una información mucho más exhaustiva de lo que significó la esclavitud en Al-Ándalus. Las rutas esclavistas para Al-Ándalus las tenemos desde el África Central, África Negra, subsahariana. Sería una de las rutas. Y la otra es la del Cáucaso, los eslavos. La palabra esclavo viene de eslavo. Estas personas del Cáucaso, mujeres, niños, sobre todo niños de ambos sexos, eran cautivos, venían hacia las cortes cordobesas y de todo Al-Ándalus. Estos esclavos negros, las mujeres esclavas, van destinadas al servicio doméstico, especialmente la limpieza y las cocinas. El hombre esclavo para los soldadescas, también las caballerizas, etc. Tenemos en Córdoba los genízaros, que eran negros que estaban en la corte, la guardia real de un soberano, y las mujeres para la cocina. El mercado de esclavos, como digo, hay un personaje, es Muhammad al-Sakati de Málaga, que había sido inspector en la dicha ciudad del mercado de esclavos. Escribe un tratado que se llama El libro del buen gobierno del zoco, en donde nos habla de los fraudes que se cometían cuando se iba a vender a un esclavo. El dueño lo vendía de una raza cuando era de otra. Lo vendía con defectos físicos sin decir nada. Y así, pues, Sakati nos dice, cuidado, que aquí hay unas normas. También un libro bastante interesante en este sentido. Ahí voy a poner, bueno, el mercado de esclavos, como aquí vemos, era muy exhaustiva, había que ver si el esclavo era sano, si no era sano, de qué raza, etc. Y ya, para ir concluyendo, primero voy a poner la bibliografía para que ustedes vayan viendo si les interesa, porque les voy a leer una relación que me escribe Ibn al-Sakati sobre las cualidades que tenían las mujeres esclavas dependiendo de la raza y la procedencia. Nos dice, la sierva bereber es ideal para proporcionar voluptuosidad. La rumilla es perfecta para el cuidado del dinero y la alacena. La turca para engendrar hijos valerosos. La etíope para amamantar. La medinesa es elegante, la iraquí coqueta e incitante. La bereber es obediente por naturaleza y diligente en el trabajo.
Los nubios, los hombres nubios son obedientes pero muy ladrones. Sin embargo, sus mujeres son las mejores nodrizas, tiernas y cariñosas con los niños. Las armenias son bellas pero poco dóciles con los hombres. Y ya con esto concluimos la charla de lo que ha sido esta historia, o pequeña historia de la mujer en Al-Ándalus. Espero que haya sido de su interés.